tierra fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, Dios les bendiga, tengan buena noche, es una bendición dirigirnos a ustedes una vez más, con el anhelo que juntos podamos ser edificados por la palabra del Señor. Damos la bienvenida a los que se están enlazando ya en las redes sociales y a mis hermanos que están hoy acá en el estudio. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una oración para poder entrar en el desarrollo del tema. Amado Dios, muchas gracias por darnos el privilegio de ser tus hijos, por poder estudiar tu palabra, la cual te rogamos en el nombre de Jesús, Santo Espíritu de Dios, que nos la reveles. Por favor, Señor, usa mi vida para poder trasladar esta enseñanza y a su vez de mis hermanos, Señor, para que juntos seamos edificadores. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bien, habíamos estado conversando acerca de este tema que le hemos llamado las puertas de Jerusalén. Y bueno, el Señor desde el año pasado nos venía dando este tema, yo creo, como todos tan necesarios de conversar. En el caso de la perspectiva, como pues venimos entendiendo el tema, es que la iglesia de Cristo se figura como la Jerusalén terrenal descrita en la palabra, ¿verdad? Y la iglesia necesita ser edificada y restaurada. Entonces, cuando miramos la edificación, por ejemplo, allá en el libro de Apocalipsis nos encontramos que tiene la Jerusalén celestial 12 cimientos, que son hechos figuradamente hablando o descritos figuradamente hablando como piedras, ¿verdad? Jaspe, ¿cuál otra? Berilio creo que es otra, y así, y que en algún momento lo estuvimos conversando. Pero cuando miramos en el Antiguo Testamento la descripción de Jerusalén, nos encontramos que en un momento dado fue destruida, tanto la muralla como sus puertas. Y entonces el Señor nos ha llevado a estar considerando lo que especialmente describe el libro de Nehemías. Entonces miramos acá que Nehemías, siendo un restaurador, edificó o restauró tanto la muralla como sus puertas. Ahora, ¿por qué el Señor, creo yo, en su misericordia nos dejó ver esta restauración desde una perspectiva escatológica? Porque en el Salmo 24:7, como bien recordarán, dice la Escritura, si leemos: alzado puertas vuestras cabezas, sed levantados vosotros portales eternos, y entrará el Rey de Gloria. Entonces nos encontramos que se nos deja ver como en figura, ¿verdad?, a los ministros, pero también al pueblo del Señor como parte de esa entidad llamada Jerusalén, la espiritual, que está siendo edificada. Se figura como la ciudad, la Jerusalén, en donde las puertas tienen que ser restauradas para que entre el Rey de Gloria. ¿Y quién es el Rey de Gloria? Jesucristo, nuestro Salvador. Bueno, esto se relaciona directamente con el libro de Mateo y creo también, o puntualmente el capítulo 24, cuando el Señor dice: cuando veáis todas estas cosas, enderezad o erguid vuestras cabezas. Entonces aquí dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Puntualmente creo yo es la contextualidad de un versículo en el Antiguo Testamento hablando de la venida del Señor Jesucristo, con el que el Señor explicó allá en el libro de Mateo. De ahí que empezamos a estudiar las puertas de Jerusalén y hemos venido platicando ya acerca de la puerta del pescado, la puerta de las ovejas. Tengo la duda ahorita si hablamos de la puerta del juicio. De los caballos. Sí, ¿verdad? Y la puerta oriental también ya la platicamos, la puerta de los caballos.
Es que aquí me entró ahorita la duda porque si Dios lo permite, esto creo lo vamos a conversar quizá en Santa Cena, tiene que ver mucho, ¿verdad? Con el juicio que tenemos la oportunidad de afrontar cada vez que nos acercamos al tribunal del Espíritu Santo. Bueno, pero hemos venido conversando ya de estas puertas y nos hemos detenido. Esta es la que creo a la fecha nos ha llevado más discipulados desarrollar. Creería que si Dios lo permite hoy, pues vamos a ver si logramos darle conclusión a lo que el Señor nos ha dado, porque como bien dice nuestro apóstol, un tema bíblico es inagotable. En este orden de ideas, les decía, vamos a continuar hablando acerca de la puerta del muladar. Ahora bien, cuando nosotros miramos el texto base de Nehemías 3:14, si lo leemos por favor, vamos a recordar dos aspectos en cuanto a qué significa desde su etimología muladar y también qué era lo que pasaba a través de esa puerta. Nehemías 3:14, la puerta del muladar la restauró Malquías, hijo de Recab, jefe del distrito de Bet Jaquerem. Él reedificó y colocó sus puertas con cerraduras y sus cerrojos. Impresionante este restaurador, cómo le da potestad el Señor, ¿verdad? Para edificar y que tenga cerraduras y cerrojos. O sea, es una puerta que, como todas, pero esta en especial se describe así con cerraduras y cerrojos, porque yo creo que es algo muy importante considerarlo. Miraremos en breve acerca de este Malquías, por qué hijo de Recab se le describe así, pero que esta es un portal dimensional en donde el Señor nos permite que nosotros podamos expulsar, como hemos hablado, cosas malas, incluso, bueno, cosas inmundas, pero también ya sea espíritus inmundos o también demonios. Entonces, hay que estar, eso me hacía el Señor entender cuando miro a este restaurador Malquías, porque si no se está bien delante del Señor, espiritualmente hablando, incluso corre el riesgo que se contamine. Voy a poner un ejemplo. Bueno, solo quiero hacer otro comentario. Muladar, recordarán que desde el hebreo es ashpot y se entiende como en el sentido de raspar, montón de desperdicio, suciedad o estercolero. Entonces, si lo llevamos a lo natural, es como cuando, lo voy a exagerar, digamos, con un ejemplo natural. Hay basura que se tiene que tirar a un depósito con características especiales. Y yo recuerdo que la de alguno de los hospitales hasta tiene un tipo de color de bolsa, creo que es roja. Todos los hospitales. Todos los hospitales. Sí, el manejo, los desechos, ajá, Quirúrgicos, creo que le llaman. algo así. Y tiene un rótulo especial. Entonces, se trata de una forma diferente, algún tipo de basura. Entonces, cuando nosotros miramos la puerta del muladar, requiere que incluso se conozca cómo se tiene que desechar lo contaminante. Pero estamos hablando de lo espiritual absolutamente, ¿verdad? Según el diccionario Chávez, dice que es el basural donde se arrojan las cenizas o desperdicios de los sacrificios. Y conocí yo hace algunos años el testimonio lamentable para su persona de un servidor del Señor, que él, parte de su privilegio era ministrar en la congregación en donde servía. Y resulta que 10, 15 años atrás, de lamentablemente caer él en un pecado muy, muy feo y vergonzoso, aunque obviamente no hay pecado bonito, cuando él habló de la situación, le pasó en gran manera de lo que en su momento había ministrado en alguien. O sea, él atendió una situación
este siervo, era una administración de, yo diría, cuestiones inicuas. Pasaron los años y ¡pum! De repente caen aquí. ¿Qué pasó ahí? A ver, si me pueden ayudar a pensar juntos, ¿qué pasó ahí? ¿Se quedó él con la suciedad? Exactamente. La- No la supo entregó. manejar, digámoslo así, va, quirúrgicamente, el desecho. Entonces, fue a tirar, espiritualmente hablando, aquella suciedad espiritual, pero se quedó sucio. Al tiempo, la potestad que había sido echada afuera el que supuestamente había sido liberado, regresó y llegó en contra de él. Entonces, por eso es tan importante considerar, y es que se me viene a la mente, quizá me adelanté un poquitito en mi ejemplo, pero vamos a ver que este Malquías era un hombre con características, lo miraremos en breve, muy importantes en cuanto a darnos cuenta que cualquier privilegio obviamente requiere una vida en santidad, una vida consagrada, pero tirar basura al muladar requiere un cuidado especial y que creo mucho tiene que ver con la administración. ¿Sí, hermano? Pastor, una duda. ¿Tendrá que ver eso porque el apóstol Pablo instruye que no se pongan las manos a la ligera? Tiene mucho que ver eso y tal vez, no sé si en el contexto que citas tú, el que él dice que hay ropa que incluso se tiene que desechar, ¿ya? Porque puede ser un punto de contacto para que de aquel que fue arrancada esa ropa, si alguien la agarra, estamos hablando de una instrucción de lo literal que él dejó para ver que aún en lo literal una cuestión de tipo espiritual puede ser contaminante a través de un punto de contacto. Entonces sí, definitivamente creo que tiene que ver esto en cuanto a los cuidados que hay que considerar. Claro. Dice que, les recuerdo, esto lo platicamos, conducía al valle de Hinnom, donde se quemaban los animales muertos, la carne muerta y otros desechos. Esto es interesante también, es que vean que se agarraba lo que estaba mal, pero no se dejaba solo así, se quemaba. O sea, se tiene que destruir totalmente, ¿va? Y ya de esto sí ya platicamos bastante también en cuanto a algunas casas se convertían en muladar, pero según la Biblia, y recuerdo uno de los versículos, hablaba acerca de que una casa se puede convertir en muladar, o sea, en estercolero, cuando hay gente que se opone a que se haga la obra de Dios, o cuando atenta en contra de la obra de Dios. O sea, es una situación que es muy importante considerar. Según el diccionario Logwar, el comentario dice, convertir una casa en muladar expresaba la destrucción completa de una persona o una familia. Esto, miren, a ver, ejemplo bíblico de casas, es decir, familia o linaje que se convirtió en muladar. Tal vez la familia de Acán, que tiene que ver con que fue quemada. Creo que sí, pero otro linaje que quedó prácticamente como un estercolero fue del de Judas. Que fue borrado completamente. Pero es que fíjate que su descendencia no fue destruida. Y el de Jesse, porque el Señor sentenció que toda la descendencia de Jesse iba a ser leprosa. O sea, hay casos en donde el Señor da la orden y de una vez los fulmina al digamos, patriarca y borra su linaje. Pero hay otros casos que por alguna razón que el Señor conoce, Él es Rey de Reyes, Él no es injusto, permite que la descendencia sea mala. No sé si me voy a entender ahí, ¿verdad? Porque lo dice la Biblia. En el caso, recuerdo puntualmente el caso de Jesse. Dice que toda su casa iba a ser leprosa. O sea,
una destrucción completa de una familia. ¿Va? Eso es delicado. ¿Va? Dios abre paréntesis de gracia. Tenemos el ejemplo de Ruth la Moabita. ¿Va? Ella era moabita y los moabitas estaban bajo maldición. Dios le da la oportunidad de redención, ella entiende y la aprovecha, y no solo la perdona, no solo le permite que nacer de nuevo, sino que a través, digamos, de ella, Dios envía el linaje de los padres adoptivos del Señor Jesucristo. Impresionante, ¿va? Amén. Amén. Bueno, Perdón, ¿sí? pastor. ¿Y Caín? Habría que verle, ¿tiene descendencia? Sí. Sí, Entonces porque sí, está Caín tuvo entonces sí. Entonces sí, porque incluso dice que el que quisiera matarlo, creo que dice, Le puso una le puso una señal, ¿verdad? señal, va, para que si alguien... Que fíjate que ahora que lo mencionás, si pudiéramos ubicar el texto sería interesante, pero ahora que lo mencionás, me viene a la mente los problemas que afrontan razas, especialmente en el Oriente Medio. 4:15. ¿Cómo dice? Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallase no le matara. Y sigue diciendo, y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció ahí Caín a su mujer, y ella concibió a Dios y dio a luz a Enoc, y edificó ahí una ciudad, la cual llamó Enoc, como el nombre de su hijo. Entonces, si pudiéramos ver la corchera, vamos a tratar de ubicar lo que según los estudiosos consideran es en donde estaba el Edén, ¿ya? Que eso tiene una explicación muy preciosa, muy amplia, pero vamos a irnos a la referencia geográfica de los estudiosos. Según ellos, el huerto del Edén había sido puesto entre lo que es el río Éufrates, me van a tener que ver con su imaginación porque no se grafica acá en el mapa, pero este surge de lo que es Turquía, se viene más o menos por acá, pasando una parte en Irak, y el otro río que surge de Turquía es el Éufrates. Ambos, corre especialmente sobre Irán y desemboca en el Golfo Pérsico. Pero lo que dice ahí es que quien quiera matarlo, ¿puedes leer por favor otra vez? Sí, entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Ok, entonces dice 7 veces el que quiera matar a Caín, 7 veces sufrirá venganza. O sea, iban a estar en un problema, por decirlo algo. Juan quiso matar a Caín, ok, solo por querer hacerlo, Juan iba a sufrir 7 veces. Pero resulta que este probó y entonces contra él se tiene que venir un atentado 7 veces. Entonces, a este Juan lo quiere matar Pedro. Entonces, 7 veces. Y se va multiplicando y se va multiplicando el castigo de Caín y su descendencia. Cuando nosotros miramos que Caín se fue a la tierra, al oriente, ¿verdad? A la tierra de Nod, quiere decir que Caín agarró rumbo hacia allá. Ahora, si nosotros traemos a nuestra mente el relato histórico de la humanidad, ya no solamente lo relatado en el tiempo bíblico, nos encontramos con cuánta razón ahora miramos que hay tanto conflicto en toda esta región de la tierra. Porque hay una maldición. Entonces, siempre están peleando. Es impresionante dentro del mundo árabe cómo se pelean todos entre ellos. Claro, eso pasa en todo el mundo, pero especialmente en esta región de la tierra hay demasiado conflicto. Es más, en Apocalipsis, en un momento de la manifestación de los juicios, dice que se va a morir la tercera parte de la tierra, de la población de la humanidad, y se entiende especialmente los que están ubicados aquí. ¿Por qué miramos nosotros situaciones tan lamentables y a veces tan tristes del trato a la mujer, por ejemplo? ¿Por qué ellos
hacen unos atentados terroristas pero más que bestiales, porque hay un espíritu que se mueve en esa región. Vamos a ir rapidito. En pantalla está el resumen. Creería que esta fue la primera parte de este tema acerca de la puerta de Muladar. Ahí está de qué trata. Representa el escape sobrenatural de parte de Dios para liberarnos de todo lo que corrompe o ensucia. Ahí está el texto. Cuando sacamos al muladar lo que no sirve de nosotros, de ahí Dios nos levanta, o sea, hay esperanza, ¿va? En el muladar termina todo lo que se opone o el que quiera destruir la obra de Dios, peligroso, terrible. La casa de un blasfemo corre el riesgo de convertirse en muladar. La paja es hollada en el muladar. Y yo creo que a partir de esto casi fue que empezamos a ver la segunda parte del discipulado, para ver qué es paja según la Biblia. Entonces podríamos saltar a la siguiente gráfica, en donde miramos qué es paja. Y ahí pues ya no lo voy a leer porque si no el tiempo nos va a avanzar mucho, pero les dejo el otro resumen. Esto fue de la segunda parte del subtema, la puerta del muladar. Ok. Considerando esto, que por supuesto había más, incluso les decía en el discipulado anterior de este tema, que era bueno investigar de qué se trata el hierro, porque eso también representa de lo que se tira al muladar. Pero ahí sí se pudo ver, enhorabuena. Hoy yo quisiera regresar a Nehemías 3:14, en donde dice quién es el que restaura la puerta del muladar, o quién es, ¿verdad? Figuradamente hablando, en Malquías. Leamos. Nehemías 3:14. La puerta del muladar la restauró Malquías, hijo de Recab, jefe del distrito de Bet Hakerem. Él reedificó y colocó sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Es interesante que hace énfasis de este restaurador llamado Malaquías, que tenía padre, hijo de. Yo creo que para que uno pueda ser un restaurador necesita tener paternidad espiritual. ¿Por qué? Por varias razones. Una, porque estar bajo autoridad es como una protección espiritual para que el enemigo reconozca las jerarquías, que es la forma como Dios trabaja en su reino, y no pueda tocarnos. Pero la otra es que en muchos casos del ser humano hemos afrontado situaciones en donde hubo en algún momento quizá no la mejor relación paternal. Entonces uno necesita ser restaurado en la figura paternal para que entonces pueda restaurar a otros, ¿ya? Pero la otra cosa es, porque si uno no tiene restaurada esa figura de paternidad, cuando se presente delante de Dios, ¿cómo va a ser para decirle con toda libertad, Padre, a Dios? ¿Verdad? Bueno, eso es en términos generales. Sin embargo, nos llama mucho la atención que dice que este Malquías es considerado hijo de Recab. Y aquí no está hablando necesariamente de algo biológico, sino está hablando de, como por ejemplo, Israel reconoce a Abraham como padre, a Isaac como padre, a Jacob como padre. Entonces, está hablando del reconocimiento de una cobertura, de tener una identidad de hijo de, como en este caso Malquías, hijo de. ¿Quién era Recab? Miremos Jeremías 35, 2, 5 y 6, por favor. Jeremías 35, versículo 2. Ve a la casa de los recabitas, habla con ellos, llévalos a la casa del Señor, a una de las cámaras, y dales a beber vino. Entonces puse delante de los hombres de la casa de los recabitas jarras llenas de vino y tazas, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino,
Porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis vino jamás, ni vosotros ni vuestros hijos. Qué impresionante que llega un profeta del Señor con los llamados recabitas. Tremendo, ¿ah? ¿Cómo reciben un título aquellos descendientes de Recab? ¿Pero por qué? Porque Dios los reconoció como una descendencia de verdad sujeta y obediente a las instrucciones de un padre. Entonces, por eso es que Malquías dice, hijo de Recab. Es que este tema, hermanos, tan precioso, ¿va? Pero a mí sí me impresiona lo que conversábamos de tener el cuidado con el trato de la basura que obviamente se expulsa. Una de las cosas que nosotros tenemos como respaldo a la hora de la administración es estar en el orden de Dios, hombre. El enemigo reconoce autoridad. Incluso sabemos, ¿verdad? Cuando el arcángel Miguel está peleando contra Satanás, que el Señor lo reprenda por el cuerpo de Moisés, le dice, porque reconoció el arcángel Miguel la jerarquía que tuvo, ya ni siquiera la tenía, Luzbel, y le dice que el Señor te reprenda, como quien dice, por la jerarquía que tenías, ahí mejor que sea el Señor, va. Entonces aquí nos encontramos que el Señor le da una instrucción a su profeta, pero porque quería dejar un testimonio y enseñanza para el Israel nacional y para nosotros el Israel espiritual. Ellos fueron llevados por el profeta y ellos le contestaron, no. Disculpa, profeta, pero nosotros eso no lo podemos hacer. Porque lo que dijo nuestro padre Jonadab, descendiente de Recab, fue instrucciones específicas de consagración y santidad a Jehová. ¿Ya? A mí me llama la atención porque las instrucciones que les dio Recab se asemejan mucho a las instrucciones del nazareo o el nazaerato. Entonces lo que tenía aquel hombre en su corazón era el consagrarse y vivir en santidad para el Señor, pero que su descendencia también lo tuviera. Sigamos leyendo versos 7 y 8, por favor. No edificaréis casa, ni sembraréis simiente, ni plantaréis viña, ni poseeréis ninguna, sino que habitaréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días en la tierra donde sois peregrinos. Y nosotros hemos obedecido la voz de Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre. Entonces aquí miramos que parecería ser que biológicamente hablando, a los recabitas, en ese caso, sí eran nietos de Recab. Porque aquí lo dice el verso 8, y nosotros hemos obedecido la voz de Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre. Entonces, el Señor viene y le manda de regreso a su profeta a Israel, y ya entonces les da la palabra y la enseñanza. Leamos. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, ve y di a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, ¿no aprenderéis a escuchar mis palabras? Declara el Señor. Las palabras de Jonadab, hijo de Recab, que mandó a sus hijos de no beber vino, son guardadas. Por eso no beben vino hasta hoy, porque han obedecido el mandato de su padre. Pero yo os he hablado repetidas veces, con todo, no me habéis escuchado. Entonces, el restaurador de la puerta del muladar, sí o sí, tiene que ser alguien restaurado y especialmente en la paternidad y la obediencia. Porque si no es peligroso trabajar en esa puerta. ¿Ah? Versos 16 y 19, por favor. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, han guardado el mandato de su padre, que su padre les ordenó, pero este pueblo no me ha escuchado. Versículo 19. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a Jonadab, hijo de Recab, no le faltará hombre
que esté delante de mí todos los días. Qué maravilloso. ¿Va? Permítame hacer una paráfrasis. Número 1, el Señor de los ejércitos es el que está hablando, el Dios de Israel. O sea, en la manifestación del Dios de Israel que entra a pelear una batalla. Él es el que está haciendo un anuncio. A Jonadab, hijo de Recab, no le faltará hombre que esté delante de mí todos los días. ¿Por qué? Porque quiere Dios una simiente obediente. Para la Jonadab y su descendencia, un galardón de Dios. Pero para el Señor y nosotros, dándonos el Señor esta enseñanza. ¿Quién no quiere estar delante de la presencia de Dios y además que así sea su descendencia? Todos los que amamos realmente a Dios, eso anhelamos. Yo anhelo que Dios me guarde y como aquel verso que les he dicho para mí me da esperanza y me bendice tanto. Dice, por muy torpe que uno sea, si uno camina el camino de la santidad, Dios lo guardará del tropiezo o de caer. Entonces yo digo, Padre, en el nombre de Jesús, no me siento que me las puedo solo, va. Pero si uno anhela caminar en ese camino de santidad, por muy tonto que uno sea, Dios dice, no, a ver aunque sea mi tontito, pero lo voy a dar para que no caiga. Pero ¿y qué con nuestra descendencia? Esta es una promesa para los hijos de Recab. Entonces, restauran la puerta del muladar los que reciben la herencia de la definición, obediencia, y esto enseñan también a sus descendientes. O sea, son acciones, son actitudes, es fe, pero también es que nosotros le estemos enseñando a nuestros hijos, porque eso fue lo que hicieron los recabitas. Ellos trasladaron esta enseñanza de santidad y consagración de generación en generación. No sé si tienen acceso ahorita a datos, hicieran favor de verme. ¿Cuándo se escribió el libro del profeta Jeremías y cuándo el de Nehemías? Solo por curiosidad. Y luego vamos a regresar a Nehemías 3:14 para ver un poquitito más de Malquías. El libro de Nehemías fue escrito en el 445 a.C. ¿Y el de Jeremías? Pasaron 200 años. A ver, 445 el de Nehemías. Ajá. ¿Y el de Jeremías? Fíjate, casi 200 años. En donde de generación en generación se iba trasladando el mandato que Dios respaldó de Recab. Por eso les decía, el que dice aquí, Malquías, hijo de Recab, él no era biológicamente hablando hijo, espiritualmente él sí era descendiente de Recab. Aunque en su genética había, pues, me doy a entender, ¿va? Pero pasaron dos siglos, hermanos. Qué glorioso, ¿va? Va, pónganle así como nosotros ahorita, por la misericordia y gracia de Dios. Nosotros ya tenemos una ascendencia espiritual, ¿va? Que yo desconozco en su caso cuando fueron engendrados por el Espíritu Santo como hijos de Dios y si estuvieron antes bajo otra sombra ministerial, pero puedo hablar de mi caso. Digamos, en mi caso, a mí Dios me salvó y de una vez me puso a los pies del apóstol Sergio. Pero él es mi padre espiritual. Pero en mi genealogía espiritual está el apóstol Otoniel Ríos Paredes. Y sobre de él, espiritualmente hablando, está el pastor Moisés. El papá de él. El papá de él. Entonces, ahorita digamos, yo quisiera que mi descendencia biológica y también la espiritual, que el Señor, entendemos, ya no tardará mucho en venir, ¿va? Pero imaginen ustedes que se pudiera decir después de 200 años, fulano restaurador de las puertas de la iglesia, las puertas de Jerusalén. Y se puede hacer alusión hasta llegar, diría yo, con el respeto y la honra que merece el pastor Moisés, que allá lo vamos a conocer primero Dios cuando lleguemos,
todos con el Señor. Pero tal vez el que yo conozco un poco más, no porque lo haya visto físicamente hablando, es al hermano Otto, al apóstol Otto. Entonces, que se pueda decir de mis descendientes, si estos, su paternidad espiritual, desde que estaba el hermano Otto. Me doy a entender. Así pasó con estos, pasaron 200 siglos para que el que asignara a Nehemías para restaurar la puerta del muladar fuese Malquías. Interesante que su nombre lo que significa es, según el diccionario Nelson, Jehová Rey. Según el diccionario Hitchcock, Dios es mi rey. Y según el diccionario Mundo Hispano, mi rey es Señor. O sea, lo que representa Malquías, restaurador de la puerta del muladar, es reconozco gobierno de Dios sobre mi vida. Entonces, ¿quién puede restaurar la puerta del muladar? El que reconoce reino de Dios, el que reconoce gobierno de Dios sobre su vida. Amén. O sea que Dios gobierna su vida. Ahora, yo he oído de ovejas y algunos pastores incluso que dicen, no, es que a mí Dios me dijo y por eso yo hago, y algunos hasta parecería ser que se quieren ufanar en algo que la verdad que nada podemos ufanarnos, ¿va? Pero dicen, no, a mí Dios me dijo, y a veces con eso choco con pastores o las iglesias, porque no me entienden. Y Dios me dijo que hiciera algo, o Dios me dijo que soy, qué sé yo, X ministro, y entonces por eso es que no puedo estar en ninguna congregación. Mentira. No es así según la Biblia. Según la Biblia, sí, si es ministro primario, el Señor lo dio desde antes que estuviera en el vientre de su madre como un ministro primario. Pero cuando viene a la tierra, necesita que una autoridad ya reconocida lo reconozca a él. ¿Va? Gobierno de Dios, así es el gobierno de Dios. Entonces, miremos algunas evidencias a la luz de la palabra cuando Dios es nuestro rey. ¿Sí me voy dando a entender, hermanos? Amén. Amén. Números 23, 21, por favor, leamos las dos versiones de una vez. Números 23, Reina Valera 60. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Números 23, 21, Biblia Kadosh. Nadie ha visto iniquidad en Jacob, ni ha percibido perversidad en Israel. Jehová, su Elohim, está con ellos y aclamado como rey entre ellos. Ahora, hay gritos de júbilo en el pueblo del Señor, porque Dios es nuestro rey. Pero si bien eso es parte de una alabanza al Señor, una aclamación al Señor, yo quisiera que podamos ver que esto se logra, diría yo, en plenitud, como cuando en la Kadosh dice, nadie ha visto iniquidad en Jacob, ni ha percibido perversidad en Israel. En otras palabras, para poder decir y aclamar que Dios es nuestro rey, ya no hay que tener ni iniquidad ni perversidad. ¿Sí me doy a entender? Malquías, Jehová es mi rey. Miremos si es cierto. Porque el Señor es mi rey, sí, pero si se arrastra iniquidad o perversidad en el corazón, no es tan cierto. Interesante que dice iniquidad, no dice pecado. O sea, nosotros mientras estemos en esta dimensión, que Dios nos ayude, no queremos pecar. No queremos ya pecar. Sin embargo, sería peor que se peque y se peque y se peque y se vuelva a hacer sabiendo que se está haciendo mal y que no se quiere soltar el pecado. Entonces, cuando Dios realmente está gobernando un corazón,
ese corazón está buscando que Dios lo limpie de la iniquidad y por eso sabe usar la puerta del muladar. Amén. Bueno, miremos otro. Primer libro de Samuel 2:10. Primer libro de Samuel 2:10, Reina Valera 60. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Amén. Entonces acá nos damos cuenta que, bueno, esta es la versión 60, ¿verdad? Ellos siempre anotan Jehová, las Américas anota Señor, pero Jehová generalmente hace alusión a Jehová de los ejércitos. Y aquí es impresionante que nuevamente se relaciona Jehová de los ejércitos con el reconocimiento del Señor como rey también. ¿Por qué? Dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, pero dice, dará poder a su rey. Pues como así va. Y exaltará el poder de su ungido. ¿Cómo dijiste? Cristo, exactamente. Entonces, el Padre dando el reconocimiento al Señor Jesucristo como Rey. Entonces, esto nos lleva, como platicábamos hace un momento, de lo relevante que es delante del Señor el que nosotros estemos en el orden de Dios para ser restauradores de la puerta del muladar. El Padre que es Rey reconoce al Hijo que es Rey. Por lo tanto, el Espíritu Santo, el Hijo tiene que reconocer al Espíritu Santo como Rey. ¿Por qué? Porque solo un Dios tenemos. Entonces el Padre es Rey, el Hijo es Rey, el Espíritu Santo es Rey. Ahora, para poner pie de imprenta en cuanto a esto que estamos viendo acá desde el primer libro de Samuel 2:10, nos encontramos que en Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Amén. Entonces acá miramos, por un lado, lo que el Señor nos hacía entender allá en el libro de Samuel, en donde el Padre le dará poder a su Rey, el Hijo. Pero en Apocalipsis entonces ya dice que el Hijo, quien es llamado Rey de Reyes, lo acompañan aquellos que evolucionan de llamados a elegidos o escogidos, dicen otras versiones, y de escogidos a fieles. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes restauran la puerta del muladar? El que reconoce al Padre como Rey, reconoce al Hijo como Rey, y por ello evoluciona de ser llamado a fiel. Que obviamente, y quizá aquí debería yo de haberlo dejado anotado, y si quieren mejor lo dejo de una vez. Bueno, si no lo haré en un momentito, porque definitivamente para que nosotros podamos ser restauradores de la puerta del muladar, tenemos que comprender que el Padre es Rey, que el Hijo es Rey, que el Espíritu Santo es Rey. Ahora, el reconocimiento del Espíritu Santo como Rey conlleva otra actitud de humildad, porque el Espíritu Santo se mete en cuerpos de hombre, que son los ministros. Ahí es donde a veces se les complica la cosa, o se nos complica, digamos, ¿no? Porque entonces miramos personas, como bien decía el profeta Elías, o dice la Biblia de él, con pasiones semejantes a las nuestras. Y entonces algunos por eso es de que les cuesta, porque dicen, ay no, pero si este está igual o peor que yo. Sí, pero es como es una delegación de parte de Dios. Entonces no es por la persona en sí, sino por lo que Dios delegó en esta. Amén.
¿Alguna pregunta, aportación, pastor? No, yo solo me recordaba aquel versículo donde dice, y ayer edificaba yo en una iglesia, donde dice que no entristezcamos o no contristéis al Espíritu Santo, ¿va? Pero a mí me surgía la duda ahí enseñando, ¿cómo pongo triste al Espíritu Santo si él no tiene cuerpo, ¿va? Ah, qué ¿Cómo lo pongo interesante. yo? Pero ahí en el púlpito, obviamente a usted le ha pasado que a veces uno se siente triste por una ovejita, ¿va? Ujú. O alegre, ¿va? Entonces yo me venía así, ¿va? Que el Espíritu Santo le hace sentir a uno lo que él está sintiendo. Sí, Entonces me llama la atención, por eso mucha gente no reconoce el señorío del Espíritu Santo porque dice ve, pero sí, pero el Señor Espíritu Santo le hace sentir a uno lo que él siente. Entonces, fíjate que sí. De hecho hay verso, ¿ah? Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Pero si no fuera por el Espíritu, podría ser como aquellas que pagaban, ¿va? Para que fueran a llorar a un velorio, ¿va? sí, ¿Ya? Así hacían en la antigüedad, que le Sí. pagaban que fueran a llorar y eran buenos para llorar, pero no estaban sintiendo nada. ¿va? Y otra cosa que ahorita que lo comentas, el jueves precisamente tuve esa experiencia que tú relatas. En medio de la preca, casi al final me parece, pude percibir lo que el Espíritu Santo estaba ministrando en el pueblo y que me llamó a ministrar porque había una necesidad específica sí, en varios hermanos. Fíjate. Sí. Pero qué lindo, ¿va? Ahora, el asunto es de que el Espíritu Santo es rey. Nadie puede decir que reconoce al Padre como Señor, al Hijo como Señor, si al Espíritu Santo no reconoce como Señor, que está de la mano con el reconocimiento del Rey. Hermano Otto, ¿querías decir algo? Pasa por mi mente varias ideas ahí, tal vez queriendo compartirlo, tal vez bíblicamente. Y ustedes me dicen, el caso de Naamán, que cuando le mandaron a su delegado lo menospreció, ¿verdad? Sí. Por lo que decía, de que Dios usa a través de su Espíritu Santo a los ministros y alguien que no ve lo que está más allá de la parte espiritual, solo ve a la persona. Sí, y se pierde la bendición de Dios. De Dios. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo que tengo en mente es para bien de Ana, que ella sí reconoció el señorío de Dios a través del sacerdote Elí, aunque estaba a punto de ser desechado. Pero él le dice, digiere tu vino y vete, le dice. Dice, no, le dice, yo no estoy borracha. Entonces cuando ella le explica, él le contesta. Y a partir de que él suelta la bendición, ¡pum!, obviamente ella derramó su alma, sacó la amargura que tenía, pero también él da la palabra de parte de Dios para habilitarla y que entonces pudiera tener hijos. y si lo vemos, Ana estaba mejor que él. Sí, absolutamente. Amén. Bueno, entonces avancemos. Creo que tengo todavía por lo menos unos mis 10 minutitos. Ahora, perdón, vamos a ver. Sí, aquí en Hebreos 7, 1 y 2, por favor. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Dios dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Es impresionante y solo quiero recordarles que pues desde hace unos 15, 20 minutos acá estamos tratando de ver lo que, ¿dónde dejé anotado yo? Aquí, esto. Estamos tratando de escudriñar la palabra para poder ver evidencias de cuando Dios es nuestro Rey. ¿Cómo se evidencia? Testimonio. ¿Cómo se evidencia? Con acciones. En este caso, estamos viendo que Malquías significa Jehová es Rey. Pero ¿cómo lo reconocemos?
Bueno, ya vimos en la palabra que el Padre dice del Hijo es rey, que el Espíritu Santo también es rey, pero ahora resulta que Abraham, cuando vio al rey, al Hijo manifiesto, ¿qué acción denotó? Que Abraham lo reconoció como rey, según Hebreos 7, 1 al 2. Le entregó los diezmos, ¿va? Es impresionante, tan puntual. Abraham asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Pero en este mismo capítulo, en unos versos más abajo, en el 8 puntualmente dice, aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. O sea, esto está vigente, pues. Si conocemos reino de Dios sobre nuestra vida, sigue vigente. Porque así lo dice Hebreos, ¿va? De tal manera que cuando reconocemos que Dios es nuestro rey, entregamos nuestros diezmos a quien Dios puso como nuestra autoridad espiritual, aunque seamos hombres mortales. Pero por la fe se le está entregando a aquel que dio testimonio de que vive para siempre, a Melquisedec. Amén. Bueno, ahora, como esto tiene que ver, y falté, hombre, a poner los versos, porque sí los leí en Malaquías, capítulo 3, si me hicieran el favor de ubicar el versículo, sería fantástico, donde dice, si yo soy padre. Squad es 2. Malaquías 3. Ubiquémoslo. ¿Ya lo ubicaste? Ajá, Malaquías 3:6 en adelante, cuando les dice hijos de Jacob. A ver. Malaquías no, es 2. Leamos Malaquías 3, vamos a ver. Donde él les dice, si yo soy padre, a ver, vamos a ver. ¿Cuál es? El 1:6. 1:6. ¿Qué dice Malaquías 1:6? Léelo, por favor. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. Vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, pero vosotros decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Ok, entonces lo comento porque yo me quedé meditando mientras estudiaba en cuanto a que tiene que ver mucho el reconocimiento de la autoridad con el señorío, con el reino, pero también con la paternidad. ¿Va? Porque Malquías es hijo de Recab. ¿Ya? Recab había más o menos, si el libro de Jeremías se escribió 200 años antes que Nehemías, más o menos habían pasado 2 siglos. Y todavía a Malquías se le llama así, hijo de Recab. Él no se puso a decir, por imaginarnos algo, así biológicamente Malquías era hijo de John, digamos, ¿va? Él dijo, no, Nehemías, por favor, escribí bien. Mi papá se llama John. No. La Biblia lo dejó registrado como Malquías, hijo de Recab, o sea, reconocimiento de paternidad. Aquí yo quisiera que demos un giro más en el desarrollo de este tema para ver versos relacionados con la paternidad, el reconocimiento de paternidad y qué pasa también. Génesis 15:4, por favor. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces miramos acá que para poder ser herederos necesitamos ser hijos, ¿va? Pero hijos, incluso lo dice el apóstol Pablo, que tenemos que avanzar a la madurez, porque el que es hijo inmaduro,
parafraseando el texto al cual hago alusión, no hereda. Entonces, reconocimiento de autoridad, diagonal paternidad, muy bien. La palabra esta heredar desde el hebreo es yarash y se puede entender como ocupar, oigan esto, desalojando a los habitantes previos y poseer en lugar de ellos. Entonces ¿cómo hacemos para poder ser de esos restauradores de la puerta del muladar que puntualmente se dice Malquías, hijo de? Hay que entender el reino. Hay que entender que se habla de una paternidad espiritual, en donde yo diría, contextualizando el verso y la etimología de esta palabra heredará, desalojando a los habitantes previos, ¿no? ¿Cómo serían? ¿Quiénes serían estos? Los ancestros también. Exactamente, nuestros ancestros, ¿no? Renunciando a la vana manera de vivir. Renunciando a la vana manera de vivir y sin ninguna manera promover rebelión o malas actitudes en contra de la honra que merecen nuestros padres biológicos, saber discernir y diferenciar. Sí. Esto es biológico, esto es espiritual. ¿Ya? Por eso es que algunos incluso hasta se congregan donde ya no deberían, cuando no lo disciernen, porque dicen, no, me voy a congregar en tal iglesia, porque es que mi abuelita fue la fundadora. Para empezar, ¿fue Cristo el fundador de la iglesia o la abuelita? Para continuar, aunque la abuelita haya ofrendado allá, pues al Señor se lo dio. Entonces, ¿dónde te vas a congregar? Donde Dios dijo que te va a poner. Así es. Ya. Ok. Quizá esta situación en alguna manera, pues los que tenemos el privilegio de pastorear, hemos visto en algún momento cuando hay ovejas que les cuesta comprender el principio, porque entonces, insisto, yo no estoy predicando rebeldía ni deshonra a los padres biológicos, pero, voy a poner un ejemplo, si se enseña a la luz de la palabra que hay fiestas paganas que no conviene participar. Ahí está la oveja oyendo a su pastor, le está enseñando a su pastor. La oveja tiene el derecho de elegir, como el Señor lo enseña, por el bien y el mal, entre bendición y maldición. Entonces, no, es que fíjese que el pastor nos enseñó esto y está hablando allá en su casa. Entonces yo, perdonen, pero ya no participo de la Navidad. Entonces viene el papá y le dice, sí, pero tu papá soy yo, así que o te venís y aquí te quiero el 24 a las 12 y etcétera. La oveja va a tener que discernir a qué autoridad le va a hacer caso, a la biológica o a la espiritual. Y para no dejar lagunas en el comentario, especialmente cuando ya hay un entendimiento espiritual y se tiene la libertad en cuanto a la edad biológica. Porque si es un hijo de dominio, pues tiene que orar a Dios y diría yo pedir consejo, ¿qué hace en un caso ya así? Pero si ya es alguien adulto y que tiene la convicción del Señor, tiene que aprender a discernir y decirle, papá, perdón. ¿Me voy dando a entender? Ok. Dice que significa también propiedad, adueñarse. Tiene que haber una convicción de lo que Dios nos dejó como herencia dentro de su reino y que la Biblia dice, incluso en algunas versiones dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. En otras versiones dice valientes. Quiere decir apoderarse, disfrutar o recuperar. Ok. ¿Alguna pregunta o aportación antes de ver otros versos? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno. Josué 14:9, vamos a leer una versión completo el texto y la parte final en otras dos. Josué 14:9. Y aquel día Moisés juró, diciendo, ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre,
porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Paremos ahí un ratito. Entonces, ¿cómo hacemos para ser herederos en el reino? Hay que caminar creyendo. La tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya. Número 1, actitud de fe y conquista. Y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor tu Dios. Entonces, Malquías, el que restaura la puerta del muladar, seguía fielmente a Dios, va. Impresionante que saber cuántos registra, yo lo leí, pero se me olvidó cuántos registran que eran los pobladores de Israel cuando Nehemías y Esdras restauraron la muralla y sus puertas. Pero qué privilegio de los que fueron tomados en cuenta para trabajar en la restauración y quedaron registrados sus nombres. ¿Sabe qué creo yo? Como lo que leíamos de los hijos de Recaba, nunca faltará quien de sus descendientes esté delante de mi presencia, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque era gente que había seguido plenamente al Señor nuestro Dios. La Biblia al día dice, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Él es Rey de reyes y Señor de señores, y con Él vienen llamados, escogidos y ¿qué? Fieles. Fieles. La versión BSA dice, porque has obrado fielmente a Yahvé, mi Dios. En otras palabras, no solo enseñas, no solo predicas, no solo cantas, también haces. ¿Amén? Bueno, el tiempo se nos fue, pero uno más y ya. Salmo 37, 11. Los humildes, en cambio, heredarán el país y gozan de todo bien. Entonces, gloria a Dios porque el Señor nos toma en cuenta. Gloria a Dios porque, pues si en algún momento incluso hasta se nombra a alguien como un restaurador, siga siendo humilde, ¿va? Amén, amén. Aquí está el resumen dejado en pantalla para los que pues van tomando nota y les sirve para apuntalar. Lo vemos ahí y ahora vamos a orar para poder cerrar y quedar despedidos. Padre, muchas gracias, Señor, por darnos la bendición de estudiar tu palabra. Y también, Señor, nos has puesto ya en el corazón el querer. Ahora te suplicamos que nos permitas, dándonos el hacer, dándonos la oportunidad de ser parte de aquellos que restauran las 12 puertas de Jerusalén. Sí, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos, a los que hoy han estado acá presencialmente en el estudio, a mis hermanos servidores que con esfuerzo hicieron posible la transmisión y a los que amablemente sintonizan en vivo o ya sean diferidos, Señor, esta enseñanza. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la